Oración para el estudio de esta noche. Gracias. Bendice, Señor, tu palabra que ha de ser explicada. Bendícenos a todos esta noche. Bendice a los dadores alegres, a los que tienen hambre de tu palabra. Ilumínales en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas notas también, Señor, trata con ellos de la manera misericordiosa que tienes de tratar y con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abordar un tema concreto sobre la regeneración. La regeneración, como la palabra lo dice, regenerar es volver a ser. Entonces, ya usted se imagina de qué vamos a hablar. En Mateo 19, 28, dice Jesús: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego leemos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 de la conversación de Nicodemo con Cristo. Y ahí encontramos que dice directamente: en verdad os digo, verso 3, que el que no nace de arriba o de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le agrega y le dice: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Note usted que estamos hablando en los pasajes de la misma regeneración. La una, que no se puede ver el reino si no hay un nacimiento nuevo, y que no se puede entrar si no hay una llenura de espíritu, además del nacimiento. Entonces el reino de Dios es un asunto de personas que van a estar llenas del Espíritu y que van a estar lavadas en la sangre de Cristo. Pero vamos a hablar un poco de ese desarrollo del cual vamos a tocar. Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, las leyes, era el maestro, no un maestro, el maestro de Israel, un hombre que poco podía aprender de otros hombres respecto al judaísmo, pero se encontró con el maestro que sabe más que todos, ¿verdad? Y entonces lo conminó a que no pensara tanto en la religión, en los rituales, en todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, sino que pensara en lo que representaba el plan de Dios. Y el plan de Dios no representaba una religión, no era nada más ligar otra vez al hombre con Dios, porque también ligado estaba el hombre con Dios en inocencia, pero no había lo que va a haber después de la regeneración. Entonces, le está hablando de que necesario es que una persona, para ser desplazada de este sistema a uno nuevo en el pacto final, tiene que ser regenerado. Entonces el Evangelio no es sencillamente un cúmulo de rituales, no es una serie de reglamentos que hay que cumplir, ni es asunto de unas horas, sino de permanencia total hasta el fin. Es una nueva manera de vivir. Si el Evangelio para usted o para mí no ha sido una nueva manera de vivir, no podemos decir que estamos en regeneración. Por ejemplo, el Señor, cuando nos dio el ejemplo, cuando Él
murió en la cruz, murió a la clase de vida que él tenía, limitada, voluntariamente por supuesto, pero limitada, viviendo del Espíritu y haciendo maravillas por el Espíritu, pero que todavía estaba dentro de la limitación humana. Pero al morir y salir de la tumba, salió a nueva vida. Ya la vida del resucitado no era la vida del Cristo antes de la cruz. De la misma manera dice que nosotros tenemos que entrar en este nuevo reino ya trasladados a otra dimensión. De tal manera que no se puede entrar en ese reino si no hay una mutación, un cambio de vida, aunque las costumbres y las tradiciones se vayan dejando poco a poco. Pero tiene que haber una nueva vitalidad, un nuevo trazado. Vamos a ponerlo más ejemplificado. Como un niño que es engendrado. Es engendrado, ya tiene vida. ¿Verdad que tiene vida? Pero no se vale por sí mismo. Vive de la nutrición de la madre. No tiene vida propia, autónoma, independiente, no respira con su nariz, pero ya tiene vida. Ahí está siendo gestado. Pero este niño, aunque ya tiene todo lo que va a desarrollarse en él, sin embargo, todavía no puede nacer, porque se moriría, sería un aborto. No puede desenvolverse en el ambiente que le va a tocar vivir. Entonces tiene necesidad de un proceso de tantos meses, más o menos, ¿verdad? 9, y durante ese tiempo se va conformando, se va adaptando, se va desarrollando hasta quedar en condiciones de ser dado a luz. Entonces, al ser dado a luz, viene la independencia por el corte del cordón umbilical, y la placenta de la madre se desprende, y entonces ya tiene que vivir por su cuenta, diríamos, aunque necesita muchos cuidados, dependiendo de los demás. Es un asunto similar. Por supuesto hay sus distancias. Pero vamos a ver ahora entonces qué es lo que el Señor enseñó al respecto. Quiere decir que se está reconociendo que cuando el hombre cayó y murió espiritualmente, no podía solo volverse a Dios y quedar igual, porque entonces hubiera sido una vida temporal otra vez, hubiera sido una vida que tenía que morir físicamente, que tenía que desaparecer de la tierra, y a saber qué planes futuros, etcétera, pero que no podría él eternizarse. Imagínense que tenía que estar comiendo del árbol de la vida, como quien dijera, tiene que estar dependiendo de algo externo para mantenerse. Y cuando pecó, por supuesto, le vedaron el alimento de vitalidad del árbol de la vida. Se quedó entonces viviendo lo que tenía que vivir en la tierra para luego morir. Si solo hubiera sido un reencuentro con el Señor, otra vez se queda el hombre dependiendo del árbol de la vida. Bueno, a lo que quiero llevar la enseñanza de esta noche, porque me gustaría mucho más las preguntas, es en qué momento se nace de nuevo, en qué momento se está desarrollando la vida y en qué momento nosotros somos engendrados. Parece que el engendramiento tiene que ver con la vida del espíritu. Entonces tenemos un Adán caído, su espíritu murió. Entonces ese espíritu muerto tiene que ser
vitalizado otra vez. El engendramiento sería el momento en que ya tiene vida por el Espíritu de Cristo. Cristo da vida. ¿Cuántos saben que Cristo da vida? Pero hay un dato muy curioso. El Padre da vida, pero le dio delegadamente la facultad al Hijo de también dar vida a los que Él quiera, dice. Entonces, por eso usted ve que hay un traslado de seres que les dio vida el Padre y se los trasladó al Hijo. Pero luego le dijo, pero también tú vas a poder dar vida. Entonces tiene el Hijo a los que Él le da vida. Son dos categorías, ¿no? Muy bien. Establecido esto, diríamos que el hombre es engendrado, para poderlo explicar, porque es didáctica nada más. Nace a la vida, o sea, es engendrado en el momento en que el Espíritu de Cristo pasa a estar en él y le da vitalidad a su espíritu, al espíritu humano. Ya no se puede decir que está muerto, sino que está vivo. Por eso es que la Biblia dice que en todo el Antiguo Testamento, los siervos de Dios, los que estaban buscándole, tenían el Espíritu de Cristo. Los profetas, por ejemplo. Pero no dice que tenían el Espíritu Santo. Dice que los visitaba el Espíritu Santo. Pero tenían el Espíritu del Hijo. Entonces el Espíritu del Hijo les daba vida. Ya no estaban muertos. Pero no podían nacer todavía. Porque tenían necesidad de ser regenerados, rehechos. Entonces tenía que venir el Espíritu Santo para rehacer a la persona nacida o gestada en el Espíritu del Hijo. Por eso el Espíritu Santo no viene a estar en ninguno que no sea del Hijo. Por eso dice, el Espíritu Santo no lo pueden recibir los del mundo, porque no lo ven ni lo conocen. Pero estará en vosotros. Ahora, yo quiero que note que aún a esas alturas, antes de la cruz, pero muy cerca de la cruz, todavía no dice está en vosotros, estará. Dice que el Espíritu está con ellos, en el mundo, ahí con Cristo y ellos ahí. Pero no dice que esté en ellos, pero dice estará en vosotros. Habla de más adelante. Bueno, todo esto nos lleva a que el Hijo compró a la persona, por supuesto, alma, cuerpo y espíritu. Lo compró, pagó todo. Si aún debiera algo, dice, lo pagaré al venir. Pero ya no debe, ya no se debe. Entonces solo lo que hizo fue dejar la tarea de la regeneración que empezó en el engendramiento con el Espíritu de Cristo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encargaría del desarrollo del alma. Y claro, mantener al espíritu del hombre vitalizado. Ya tenemos ahí entonces un hijo gestado. Ahora, ¿por qué no podría nacer en ese tiempo? Por eso Nicodemo no sabía nada de nacer de nuevo. ¿Por qué no podía nacer? Ya dijimos algo por qué, pero además el Señor estipuló que para que fueran ellos hijos, es decir, nacidos ya, tendría que ser a la resurrección. Hasta que resucitaran ellos, serían tomados como hijos, los del Antiguo Testamento. Pero ya eran hijos gestados. ¿Usted puede decir que su hijo que está en el vientre de la madre todavía es su hijo? Sí. ¿Verdad que sí? Pero no puede decir que ya nació. Pues ya tengo un hijo, pero todavía no ha nacido.
Bueno, ahora es muy curioso también que en los días de Cornelio pudo comunicarse con Dios, o más bien con el cielo, y aparentemente él no conocía al Señor. Estaba llegando su oración, estaban llegando sus donativos, estaban llegando allá al cielo las búsquedas. Y estamos conscientes de que una persona inconversa no puede comunicarse con el cielo porque se tiene que comunicar por espíritu. Entonces deducimos que el Señor tenía ya nacidos, siempre equivoco los términos, engendrados desde Adán. Por eso hay listas. Por eso es que cuando Cristo vino a la tierra, aparte de que dice que los que le dio el Padre, y que fueron enseñados por el Padre, aparte de eso, dice, voy a salvar a Zaqueo porque es hijo ya de Abraham. Y es muy curioso también, es muy interesante, que usted vea que cuando salvó a Zaqueo dijo, hoy ha llegado la salvación a la casa. Como que se desparrama la salvación, no solo a un individuo. ¿Está de acuerdo? Aquella mujer encorvada, 18 años de estar ligada por un espíritu de enfermedad, la enderezó el Señor, dijo, porque era hija de Abraham atada. Bueno, entonces Cornelio seguramente ya tenía al Espíritu de Cristo, porque él creía de todo corazón como los del Antiguo Testamento. Era un prosélito, diríamos, de Israel. Y entonces fue oído porque el Señor ya estaba en él. Y luego vino a recibir toda la porción que necesitaba para entrar en el reino de Dios. Seguramente lo vamos a ver allá en el reino de Dios. Lo vamos a ir a saludar, ahí ya no va a tener uniforme. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un aplauso al Señor, vamos a tomar aire. ¡Aleluya! El Señor va a llamar gente que va a colaborar con Él desde el inicio de la gestación de los hijos hasta toda la regeneración. Eso va a implicar sacrificios como estos. Dejar familias, dejar intereses privados, dejar tantas cosas del mundo para dedicarse a trabajar con Él. Porque fue lo que les dijo a los apóstoles. Ustedes que me han acompañado en la regeneración, en el trabajo de volver a ser de nuevo al hombre, van a tener 12 tronos y van a estar allá etcétera. Usted oyó la lectura del verso. Pero note una cosa, lo que el Señor está haciendo, al requerir nacer de arriba otra vez, está requiriendo material para una nueva raza. Porque la otra raza no había nacido de nuevo. Estaba en proceso también, en un proceso diferente para una eternidad en la tierra, para matrimonios como los que el Señor había proyectado, etcétera, pero no se había logrado eso. Por eso Nicodemo se quedó en blanco cuando le dijeron, pero el Señor le salió por otro lado, hermano. Yo vengo a discutir teología, le dijo Nicodemo, y vamos a ver qué intercambiamos. ¿Qué intercambiamos? Lo aplazó de una vez, le dijo, tú tienes que nacer otra vez. Como quien dice, para hablar conmigo, Nicodemo, mi querido maestro Nicodemo, para hablar con este maestro que te está hablando aquí, tienes que nacer otra vez. ¡Aleluya! Yo pienso que si Nicodemo se sintió mal, haber dicho, bueno, yo soy maestro y podemos discutir algunos temas, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, bueno, si te estoy hablando cosas terrenales, no las entiendes.
cuando le estaba hablando de lo que le estaba hablando. ¿Cómo vas a entenderlas cuando te hable las cosas celestiales? Mejor nace otra vez, vete a tu cátedra y nace otra vez. Bueno, muy bien. Por eso no se pueden hablar cosas espirituales con gente que no ha nacido. Ahora interesa que usted sepa que a nosotros nos llama que ya nacimos después de la cruz. Pero los de antes de la cruz dice que van a ser dados por hijos hasta que resucite. Porque allá tenían al Espíritu de Cristo, pero no tenían la doble porción, el Espíritu Santo en ellos. A nosotros se nos dio el Espíritu de Cristo, el primer toque del manto de Eliseo, de Elías a Eliseo, y se nos dio el manto que cayó para que tengamos la doble porción. Entonces ya nosotros ya nacimos. Ya no tenemos que esperar la resurrección para nacer, sino que ya nacimos. Ahora, en la resurrección se va a manifestar todo lo que hemos recibido. Ya, aunque no lo estemos manifestando. Otro detalle que tenemos que decirlo es, por ejemplo, hay dos fases: ver el reino y entrar en el reino. Ver el reino como Nicodemo lo estaba viendo, de lejos. Ya cuando vio a Cristo en la cruz y todo eso, entonces ya lo vio claro, porque recibió el Espíritu de Cristo. Pero todavía no podía entrar. Quiere decir que Nicodemo, después de la cruz, ya no sabemos más, después de la cruz ha de haber desarrollado en la regeneración. De otra manera no entra al reino de Dios. Así es ahora. Hay gente que está creyendo que el nuevo nacimiento, no el nuevo nacimiento, el evangelio de Cristo es asistir a una iglesia, llenar ciertos requisitos, ya no soy de aquella religión, ahora soy de esta, ya no soy de sábado, soy de domingo, ya no soy... No, eso no es, hermano. Eso no es. Eso sería solo cambiar de cama al enfermo. Es nacer de arriba. Que arriba le arreglen que nazca otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, por eso se llama nacer de arriba. Cuando se nace de arriba, tiene que haber un cambio radical, como el cambio del niño del líquido amniótico al oxígeno del aire. Tiene que haber una nueva visión, un nuevo panorama. Eso se tiene que sentir en el nacimiento. Es imposible que nosotros digamos que estamos en otra dimensión, como la de estar en Cristo, si seguimos idénticamente a como estábamos antes. Bueno, quizá el detalle más importante antes de que se me agote el tiempo es este. ¿Por qué el Señor dice nacer otra vez? Cuando estábamos en una mesa redonda que va a estar grabada para el jueves en televisión de este tema, decía hermano Herbert Porras, decía, bueno, no se nace dos veces físicamente, ¿o sí? Entonces, ¿qué nacimiento estaba pidiendo otra vez? Tiene que ser un nacimiento que ya había habido igual. Entonces se puede nacer dos veces, pero del espíritu. Pero del cuerpo, ¿no? ¿Quién puede nacer dos veces? Eso fue lo que Nicodemo dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Tengo yo que volver a nacer físicamente? No. Nacerías igual, chato. Entonces, ¿qué es? Pues si no lo entiende Nicodemo, lo vas a entender cuando lo sientas, cuando te impacte. Entonces era nacer, porque Dios da espíritu vivo cuando venimos, pero se muere en el contacto del ambiente, de los ancestros adámicos, se muere.
Se muere. Entonces tienen que darle otro nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento es a la manera de Isaac, que nació por milagro, por promesa, por plan divino. Ismael, el otro hijo de Abraham, nació por plan humano. Ahí usted puede ver que hay planes humanos de nacimiento. Ahí puede ver, para los que se oponen a ciertas cosas, por ejemplo, a escoger, por supuesto no estoy hablando de los métodos pueden ser prohibitivos, yo estoy hablando de regular el número de hijos, es potestad del varón, la mujer, porque hay planes que son no del cielo, lo deja a potestad. Nacer no de voluntad de varón, dice, sino de voluntad de Dios. El otro nacimiento sí es voluntad de Dios. No que no sea voluntad del otro, el físico, pero lo deja a que el hombre se mueva dentro de ciertos aspectos, ciertas leyes, ciertas restricciones ecológicas de nacimiento mismo. Por ejemplo, cuando el mundo tiene pestes en tiempos pasados, enormes pestes, moría mucha gente, entonces se aceleraban los nacimientos. Era un plan como para volver a llenar el vacío. Cuando hay guerras, nacen más después de las guerras seres humanos, pero es curioso, como en las guerras mueren más hombres, o a lo menos morían más hombres antes, entonces nacían más varones después. O sea que hay un manejar de Dios dentro del albedrío y la inteligencia humana. Pero lo que me interesa señalar es que el nacimiento a lo Isaac, el nuevo nacimiento, es absolutamente potestad divina. Eso se hace allá. Por eso se le llama en algunas versiones nacer de arriba. En cambio, el otro nacimiento es cuestión de abajo, de la tierra. Usted puede decir, bueno, no puedo tener muchos hijos y cuidarse. No estoy hablando, explico, de los planeamientos familiares por medios abortivos o microabortivos. Estoy hablando de al natural, es decir, otras medidas. No es el tema, ¿verdad? Nacimiento otra vez. Quiere decir que si usted quiere entrar al reino, yo quiero entrar al reino de Dios y eternidad, yo tengo que nacer otra vez después de haber nacido la primera. No puede haber otra vez si no se ha nacido antes. Quiere decir que Dios nos concibió, nos engendró vivos y al morir nos hace nacer otra vez para hacer la regeneración en la nueva raza, de la cual va a sacar rangos, va a sacar especies directas y tanta cosa que hemos explicado en muchas ocasiones. Yo creo que el tema es bien amplio. Usted puede preguntar mucho, no sé cómo vamos con los minutos. Muy bien, queremos medirlo porque más queremos que participe. ¿Cómo se ha acrecentado el interés? Yo me alegro mucho de eso. Mire cómo hay yo imagino que deben haber visitantes. Aunque casi de todas maneras se llena acá, ¿no? ¿Qué me alegra eso? Que está tomando interés usted en la palabra. Estamos trayendo ministerios que nos pueden aportar. ¿Qué más podemos decir de la regeneración? La regeneración, ¿cuándo va a terminar? Para nosotros va a terminar, para los que estamos después de la cruz, para el Israel de Dios, para el pueblo de Dios. Va a terminar la regeneración el día que seamos o resucitados con cuerpo glorioso, o transformados en cuerpo vivo. Ahí va a terminar la regeneración. Ahí estaríamos nosotros los que somos después de la cruz, dando a conocer todo lo que vamos a hacer. Usted se puede imaginar. En cambio, ahora estamos como con bajo volumen.
Pero los que eran antes de la cruz van a ser nacidos a la vida del reino de Dios al resucitar. Por eso dice, me parece capítulo 20 o 21 de Lucas, dice los que sean dignos de resucitar de entre los muertos, dice, específicamente dice que ellos serán hijos al resucitar. Hijos al resucitar. Hijos de otra estirpe ya. Como el Señor Jesús. Él es hijo cuando va al Jordán. Pero, y cuando va a la cruz también, es hijo. Pero Él es presentado hijo con poder. Otro rango, al resucitar. Y después, cuando venga en gloria, será presentado con otro rango mayor. Vino sacerdote de Melquisedec. Al resucitar, sumo sacerdote de Melquisedec. Y al venir, rey de gloria, rey de paz, rey de todo y de todos. Aleluya, gloria a Dios. De tal manera que la regeneración no es nada más que el espacio comprendido entre el engendramiento. Y note usted que en el engendramiento pueden haber abortos, me refiero al físico, pueden haber niños que no llegan a término, pueden haber partos prematuros, etcétera. Pero el que nace, puede desnacer. Ya no se puede desnacer. Va a tener una serie de vicisitudes en el desarrollo, en el crecimiento, pero ese es otro detalle, otra cosa. Tal vez esto le suscita muchas interrogaciones y preguntas. Queremos que las manden lo más aceleradamente posible. Le están dando papelitos, o traiga usted su papelito para no esperar que le repartan, y su lápiz, porque no están repartiendo lápices tampoco. Y prepárese para hacer eso. No, somos conscientes que no se va a poder contestar todo lo que venga. Mis hermanos acá, hermano Sergio, hermano Meme, van a estar tamizándolas, y las que no se contesten desde acá, escuchen los programas radiales de 5 a 10 de la noche, y ahí se van a estar contestando. Ya usted ha oído que se han estado contestando, los que han oído los programas, se han estado contestando muchas preguntas, y queremos llegar a contestarlas todas lo más posible. Cerremos entonces el tiempo de exposición. Entonces el nuevo nacimiento podríamos interpretarlo como el proceso entero, pero más que todo llamémoslo regeneración, gestación o concepción, regeneración, madurez y nuevo nacimiento. Pero se puede decir que ya se nació a la vida de Dios desde que somos engendrados. Ya tenemos espíritu renovado, ya tenemos el espíritu de Cristo, y tiene que aunarse el Espíritu Santo a la tarea de la regeneración. Quizá queda nada más en qué momento llega el Espíritu Santo. Me parece que la llegada del Espíritu Santo a la persona del cuerpo de Cristo es un acto subsecuente a la sangre de Cristo que llegó, a creer en Él. Puede ser casi simultáneo, puede ser con mucho tiempo de espacio, depende la forma como nosotros nos vamos entregando. Pero no nos estamos refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo, con las señales de hablar en otras lenguas y todo. Esa es una llenura inicial que puede tener las manifestaciones inmediatas o más adelante, sino que me estoy refiriendo a que el Espíritu llegue a morar al creyente. Porque acuérdense que si no tiene el Espíritu y el Espíritu de Cristo, no puede entrar en el reino. Entonces tiene que haber por eso hay un baño espiritual en Pentecostés, desde Pentecostés tipificando la primera etapa, y después en la tribulación va a haber otro baño de espíritu tipificando la segunda etapa, y todos juntos, todos los que van a tener el Espíritu Santo sellando la regeneración que Cristo inició, son y serán del pueblo eterno de Dios.
Amén. Amén. Vamos a dar lugar a preguntas porque tenemos unos minutos aquí. Vamos a ver cómo están las que ya llegaron. Hay una pregunta aquí que ha entrado por radio. Dice, ¿el nacer del agua es sinónimo de bautismo en agua? Y si esto es afirmativo, ¿qué pasará con aquellos que murieron antes de morir, dice, reciben al Señor sin bautismo? Sí, siempre he pensado yo en eso. Claro, yo sé qué quieren que conteste, pero le debo decir que la demanda está ahí. Usted sabe que hay gente que no quiere bautizarse. Dice que ya creyó en Cristo y no quiere bautizarse. Esa es una clase de personas. Otros no pueden, no tuvieron la oportunidad, etcétera. Es otra clase, otro nivel. ¿Y quiénes? Bueno, lo rechazan rotundamente. Les han enseñado a saber qué. Y dicen, no necesito. Entonces yo digo que el Señor va a tratar todos esos casos de una manera diferente. Ahora, de alguna forma se tiene que cumplir que el que no nace de agua, es el bautismo de agua, y del Espíritu, tener el Espíritu morando en él, no entra en el reino de Dios. No me obligue usted a decir cosas que pueda yo solo deducir. La Biblia es clara en eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo mejor me atengo a eso, dicen algunos. No, pero no es obligado porque abajo dice, pero el que no creyere, pero ya no dice que no, que fuere bautizado. Pues si no cree, que lo van a bautizar. Yo creo mejor que lo que la Biblia dice es el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué impide que una persona que cree en el Señor no se bautice? Solo que no haya agua. Usted escasa el agua, pero se consigue. Hermano, dice una pregunta. Si el bautismo en agua es necesario para entrar en el reino, entonces, ¿qué pasó con el ladrón al que el Señor le dijo, te digo, hoy estarás conmigo? Bueno, yo no sé qué pasó después. Ni la persona que pregunta. No dice más la Biblia. Es muy bonito ver las distintas versiones de las traducciones, porque la puntuación en el griego no existe. Entonces uno le pone la coma, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros lo ponen, de cierto te digo hoy que estarás en el paraíso. Cualquiera de las dos formas tiene que cumplirse lo que Dios ordena, ¿no? No sé qué pasó, por eso el silencio ahí me molesta un poquito, pero no quiero entrar en los silencios. Después que se murió, hubiera querido que me dijeran que ángeles se lo llevaron y que iba volando por sobre la ciudad y que le llevaban su alma y que entró y que le aplaudieron cuando entró allá en el paraíso. Entonces ya no lo dice. Eso sería ya nada más para entretenernos un poquito. Y mejor dejemos ahí el silencio, que Dios arreglará las cosas de acuerdo a la responsabilidad humana. ¿El nacimiento de nuevo es un acto o es un proceso? Dijimos que eran las dos cosas. Si lo tomamos global, el nacer de nuevo como todo el periodo desde la gestación hasta el nacimiento mismo, entonces sería un proceso. Pero el hecho de tener vida es como se le puede llamar a veces nacer otra vez, tener vida otra vez. Yo lo interpreto mejor hasta que se da luz. Y entonces sería hasta la resurrección unos, y otros con la doble porción, el sello del Espíritu indica que ya nacimos otra vez. Gloria a Dios. ¿Cuándo y cómo es que se muere el Espíritu? Se muere de muchos males. Se puede morir porque el alma contaminada lo mata. Porque el ambiente es negativo, porque le enseñaron mal, porque usted sabe que el diablo inmediatamente que estamos muertos, a él le gusta entrar con los muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Pero dice que cuando se duermen los hombres, es una cierta clase de muerte, aprovecha el Satanás para
alterar la computadora y programa él. Por eso fue que a Adán le preguntaron, ¿y quién es tu maestro nuevo ahora que ya no soy yo? Dice Dios. A ti te enseñaron otra cosa ahora. ¿Quién es tu maestro nuevo? Don Sata, la serpiente, la mujer. Hasta la mujer se constituyó en maestra. Quiere decir que si no formula el Señor, y cuando estamos vivos Él formula el otro, aprovechando un parpadeo, aprovechando una muerte espiritual, o sea, una separación de Dios. Ahí programa. Por eso cuando nosotros nacemos o somos engendrados, tenemos que ser regenerados. Regenerados quiere decir volver a programar el alma para Dios. Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta. Nacer del Espíritu es ser lleno del Espíritu de Cristo, ser lleno del Espíritu Santo o ser bautizado con el Espíritu Santo. No, implica ser lleno del Espíritu Santo. Eso implica, en efecto, porque el ser bautizado puede ser que fue llenado, no puede ser, es llenado, pero puede ser que se vaya vaciando. Pero el ser lleno, estar lleno, quiere decir estar continuamente lleno del Espíritu. No sé cómo decía la pregunta. Más. Que si nacer del Espíritu es ser lleno del Espíritu de Cristo. Lleno. Pero del Espíritu de Cristo. No, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu de Cristo ya lo tenemos. Bautizado con el Espíritu Santo. Es que saben, el Espíritu de Cristo es uno, entra y ya está ahí. El Espíritu Santo entra y ya está ahí. Fíjese bien. Lo que falta es darle lugar a que nos llene. Es como que va entrando poco a poco, pero según la resistencia que nosotros le pongamos. Cuando ya no hay resistencia, llena todo el Espíritu Santo. Cuando nos vaciamos nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo no va entrando por poquitos, no se da por medida. Está todo ahí, pero no haya cómo expandirse porque le ponen estorbo, ¿no? Y el alma se pone ahí a bloquear, y la carne, etcétera. Pero de repente cuando nos damos, nos consagramos, entra y llena. O sea que la llenura del Espíritu va muy ligada a la consagración, santificación misma. En cambio, el bautismo con el Espíritu Santo es un acto en que se hace audible la llenura, porque se dan señales que se oyen y hasta se ven. Ese es el sello para uno. Por el que los oían hablar en otras lenguas, sabían que el don había llegado del Espíritu. ¿Ya se fijó? Como dice el capítulo 10, 46. Dice, ¿cómo dice si me lo leen? Para que vea que no es lo mismo el bautismo que la llenura, aunque puede ser simultáneo. Vamos a buscarlo acá, hermano. 10:46. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vaya, pero el hablar en lenguas y magnificar a Dios era índice de que el don ya había llegado. Me explico, ¿verdad? Es como está llenándose un vaso. Se llena el vaso hasta que se rebalsa o hace espuma. La espumita y la rebalsadita serían las señales, porque ya se llenó. Pero no es llenarlo hasta que hace espuma, sino que la espuma indica que ya se llenó. Según Lucas 20:36, los del Antiguo Testamento nacen de nuevo a la resurrección. Sí. ¿Qué pasa con los que no murieron como Elías? Ellos tienen que morir. Todo hombre tiene que morir. Elías, si usted me perdona, si no murió, como dice la Escritura que no murió, pues va a venir a morir. Y Enoc también. Y todo hombre, y ¿qué me pregunta usted? ¿Y todos los que vamos a ser transformados en vida? También no morimos ahí, según nosotros. Pero tiene que haber un momento de la transformación en que es una manera de muerte. Porque está establecido al hombre que muera a la vida vieja y sale a la vida nueva. Un aplauso al Señor, gloria a su nombre. Gloria a Dios.
Aleluya. Dice, todos los niños en el vientre de la madre tienen espíritu vivo, incluyendo los hijos de los inconversos. Todo niño que viene a la tierra todavía no ha hecho uso de su voluntad para pecar a la manera de Adán. No puede ser condenado sin haber pecado voluntariamente, pero acarrea las consecuencias de los ancestros de Adán. Por eso los niños sin haber pecado como Adán mueren físicamente, pero de ellos es el reino, ¿no? Así que una persona que no hizo en la tierra uso de la voluntad, de alguna manera tiene que ser el trato diferente. Lo mismo podemos decir de los fetos que no vivieron en la tierra, pero tuvieron vida. Vivieron en el vientre de su madre, pero no tuvieron vida en la tierra. Ellos están a salvo, aunque tuvieran ancestros adámicos, pero la sangre de Cristo cubre al que no peca voluntariamente, y al que peca voluntariamente si pide perdón también. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Es esta regeneración el bautismo en aguas? Es todo el proceso. Hubiera querido tener esa cita para leerla primero en el tema. Está muy adecuada. Entonces esa cita viene a confirmar todo lo que estoy diciendo. Y viene a decir que la regeneración es un proceso que va a culminar en una madurez para entrar en el reino. Hermano, dice, ¿serán transformados todos aquellos que no están bautizados en agua cuando el Señor aparezca? Hermano, ¿cuál es el apuro del agua? Al agua. No habría tanta interrogante si no hubiera tanto retardamiento en bautizarse. Yo creo que el Señor es digno de que se le atiendan sus instrucciones. Bautícense al creer, bautícese al creer, para que no esté después, ¿y qué pasa? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué me va a suceder? ¡Aleluya! ¿Cuál sería la razón? ¿Se le tiene miedo al agua fría? Pues caliéntela. ¿Cuál sería la razón? Que no hubiera agua, que la única razón le dijeron al etíope es que no hay agua. Pero cuando él descubrió que había agua, ¿qué impide? Dijo, nada, si crees de todo corazón. Hay que, con pena lo digo, ¿verdad? Porque pueden haber aquí algunos de estas personas que el que no se haya bautizado y que cree en Cristo está rechazando al Señor. Yo diría que lo que debía hacer, lo primero que debía hacer mañana, antes de ir a cualquier otra parte, bautizarse. Si no esta noche, con todo y estornudo. Muy bien. ¿Quiénes son los hijos por adopción y por qué son por adopción? Hijos por adopción. Pues serán los que no son de la rama natural. O sea, los que no nacimos en Israel, siendo de la simiente de Isaac. Todos nosotros seríamos por adopción. Nosotros fuimos injertos. Injertos, hermano, somos injertos. Lo que pasa es que ya nos nivelaron. El injerto y la otra rama como que ya no se va a diferenciar. Muy bien. Otra más. Hermano, los hermanos nacidos de nuevo, pero que no creen, en el bautismo del Espíritu Santo, ¿pueden tener llenura del Espíritu Santo? Ahora sí me metió en un callejón. Porque definitivamente nosotros hemos hecho demasiado énfasis en las señales instantáneas. Demasiado énfasis. Yo estoy descubriendo eso a la luz de la palabra, sin decir con eso que no busque usted las señales también, porque eso le van a evidenciar, le van a asegurar su sellamiento. Sin embargo, la llenura no implica necesariamente estallar en señales, por muchas razones. Por ejemplo, que le han dado doctrina contraria, que no haya
libertad de adoración, que no haya esto, que no haya lo otro. Todo eso se recibe por fe. Sin embargo, si va a desarrollarse en el cuerpo de Cristo, se va a tener que evidenciar las señales, tarde que temprano. No va a haber nadie que no evidencie señales de alguna forma. La Biblia está llena de que evidenciaban las señales exteriores por lo que había pasado interiormente. Muy bien. ¿Qué pasa con los niños que se bautizan desde muy pequeños, aún en congregaciones evangélicas? Bueno, no sé si les preguntaron si creían en Cristo. Ahora, si creían en Cristo, pues claro, se le bautiza. Depende de la edad, que no se haya aprendido de memoria, ¿verdad? El asunto. Pero ¿qué niño puede ser bautizado según la Biblia si no tiene uso de razón y decir que creyó? Y dice la Biblia que el que creyere es el que va a ser bautizado. Entonces, ¿cómo se puede bautizar a un niño solamente porque los padres lo desean? Claro que sería como decir, bueno, mejor que lo bauticen y no que no lo bauticen. Pero son asuntos que se salen de la norma bíblica escrita, porque la norma escrita, que no puede ser vulnerada, dice que al que cree es el que se ha de bautizar. Por eso no se bautizaban a la manera de la iglesia, no se bautizaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era la circuncisión. Pero usted note que la circuncisión era una señal de ser del pueblo. Pero también hay que comprender que eso iba solo con los varones. Entonces no puede ser una figura completa. Muy bien. Cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿quiere decir que estamos muertos en el momento de nacer a esta vida? No, venimos vivos. Lo que pasa es que hay luchas dentro del vientre de la madre. Los gemelos, aquellos que se peleaban por nacer en la primogenitura. ¿Quién establecía la primogenitura? La estableció Dios, en el sentido de Jacob. Pero ¿qué pasó? En el vientre de la madre pescó Esaú a Jacob para que no naciera, y nació él primero. Pero en la vida real afuera le dio vuelta el Señor de todos modos. Quiere decir que el Señor tiene planes antes de nacer para la persona, antes de ser engendrado, antes de ser hecho el mundo. Y ya en el vientre también, fuera del vientre también. Dios está manejando. El control de todo lo tiene Él. ¿Qué pasa, dice, con los que reciben a Cristo en el ministerio de la agonía? Lo que pasa es que en el ministerio de la agonía, nosotros los vivos no somos tan vivos, porque no sabemos qué pasó en la agonía. Lo vemos en coma, está inconsciente a la persona, y que porque no parpadea o porque no nos contesta, y dijo, ya no alcanzó la palabra. ¿Qué sabe si el espíritu de él estaba percibiendo la palabra? Se han dado casos de mucha gente que ha sido comprobada después que se ha salvado y que se ha salvado en la agonía por avisos posteriores, ¿verdad? Si es que se pueden creer todos esos avisos posteriores. Muy bien. Hermano Otto dice, una pregunta por radio. ¿Cuál es su criterio ministerial acerca de si un niño de 7 años anhela bautizarse en agua? ¿Por qué razón no lo podría hacer? ¿Y qué pasaría con una persona que está grave y que desea bautizarse en agua, pero el bautismo mismo podría ocasionarle la muerte? Sí. ¿Qué opina usted? Delicado, eso es lo que, así fue como se inventó echar agüita así un poquito en la cabeza, porque se podía morir el enfermo. Yo creo que en esos son casos excepcionales en que el Señor tendrá que dar el sentir en su espíritu al ministro para que lo que va a hacer. No se puede dar una norma, un método, pero diríamos que a los 7 años yo creo que ya han habido muchos casos en que dan razón de la fe que tienen. En cuanto al que ya está casi muriéndose, pues ¿qué le da irse unos minutos antes? Pero bautizado, ¿verdad? ¿Qué le vale perder 5 minutos aquí y no la eternidad ya, verdad? No estamos diciendo que salva el bautismo, pero ir uno sabiendo que ha cumplido con las ordenanzas del Señor. Claro, en el momento hay una persona que ya está agónica, pues yo no la llevaría al agua.
pero son casos que van a ser discernidos en el momento mismo que suceda. Dice, de la misma forma como hay abortos en lo físico, ¿será que existen abortos en la dimensión espiritual? Media vez se nació otra vez. El que nace 2 veces ya no puede volver a nacer otra vez, yo digo que está asegurado. El que no ha nacido, que está en gestación, es el que tiene problemas con la apostasía, con renegar. El que no ha nacido, el que todavía está en gestación. Ya después de la cruz para acá es muy difícil encontrar casos así. Eso era más que todo en el antiguo pacto, los antiguos pactos. Muy bien. Hermano, ya vamos a terminar. Por favor, ¿podría explicarme la diferencia entre engendramiento y nacimiento y cuándo sucede el uno y el otro? Son las 2 puntas. La primera es engendrar, dar vida. Y la otra es que sale a luz todo el ser, a la vida que va a tener. Y en medio, todo el proceso regenerativo. Eso sería. ¿O sería volver a repetir toda la conferencia? Hermano Otto dice, ¿qué diferencia existe en ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios? Que mucha gente va a ser puramente espectadora nada más. Y se va a perder las grandes delicias, las grandes herencias, las grandes cosas que da el participar. Por eso les decía la otra vez, hermano, no solamente venga a asistir a la iglesia, involúcrese en la vida nueva. Si hay discipulados, si hay esto, si hay el otro, métase, porque no es solamente cumplir con ciertas normas, sino vivir una vida diferente. Hermano, ¿cuál es su opinión acerca de que Pablo dice que él es un abortivo? ¿Quiere decir que él nació antes de tiempo? Sí, quiere decir que él fue un ejemplo fuera de su momento. Pablo experimentó cosas por haber nacido después. Él fue un abortivo posterior. Nació después del apostolado de los del Cordero. Entonces él, aunque nació fuera de tiempo, sin embargo participó aún de más cosas que los que estuvieron en tiempo. Pero él fue un abortivo en ese sentido. Abortivo quiere decir que se anticipó a muchos acontecimientos o se atrasó, pero que los vivió de todos modos. Tenemos unos minutos o ya se acabó el tiempo. Estamos fuera de la radio. Sí, ya la radio se fue del aire y ustedes muy pacientes no se van del aire. Ni de la vista. Qué bueno, qué interesante. Yo sé que tienen que regresar a casa. Vamos a ir culminando este estudio. Acuérdese bien, anótelo si usted quiere, a ver qué recuerda. Lea todos los pasajes en la concordancia de su Biblia que hablen de regeneración y que hablen de nuevo nacimiento y que hablen de todo esto para que usted remache, más bien grave estas cosas en su corazón. Vamos a cantar un coro para irnos. Vamos a dejar a los hermanos en la dirección para que nos despidamos de este estudio de los martes. Venga el próximo martes. Hay sorpresas para el martes venidero. Señor le bendiga y le guarde.